presentación que vamos a hacer de todo lo que hace la Iglesia Necesitada en el mundo. Y me toca a mí hacer la presentación y voy a recordar que cuando Juan XXIII era arzobispo de Venecia y cardenal, después de haber sido nuncio en París, tuvo una oportunidad, y como él era así, una persona muy sociable y además cariñosa, y tuvo una oportunidad de asistir a unos exámenes de teología en el Seminario de Venecia, y coincidió en las notas de la Iglesia. Entonces aquel futuro sacerdote dijo lo que todos sabemos: una, santa, católica y apostólica. Y entonces estaba allí Juan XXIII, que era el arzobispo, el cardenal Roncalli, y añadió, además de las 4 notas de siempre, no os olvidéis de una nota que desde los primeros tiempos no ha faltado nunca, que es la de perseguida, perseguida. Bueno, pues la Iglesia es una, es santa, católica, apostólica y perseguida. Y además los periódicos, la televisión nos cuentan que los más perseguidos del mundo son precisamente los cristianos. Actualmente hay como 100 países, entre ellos están países tan importantes como China o como Corea del Norte, que persiguen a la Iglesia y que discriminan a los cristianos. Bueno, pues para que nos vayamos haciendo un poco con esta situación, vamos a ver un vídeo que nos va a poner Javier Menéndez Ros, el director de la Iglesia Necesitada, de la ayuda a la Iglesia Necesitada, y así nos vamos a enterar un poco de todos los sufrimientos y de todas las discriminaciones, por supuesto, de la Iglesia y de los cristianos. Marginación, escasez, persecución. Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchos otros cristianos no son perseguidos, pero sufren la necesidad. Hay comunidades sin recursos ni materiales ni pastorales. Faltan sacerdotes y necesitan iglesias. Cada año, gracias a sus benefactores, Ayuda a la Iglesia Necesitada financia más de 5.000 proyectos tales como reconstrucción de iglesias, formación de seminaristas, transporte o materiales catequéticos. El objetivo primordial es la evangelización por todos los medios. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha distribuido millones de catecismos y Biblias, la fe en el papel y en las ondas. Convencidos de que la presencia de la Iglesia cambia el corazón del hombre y es el motor del desarrollo en cualquier parte del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere informar de la necesidad de nuestros hermanos en la fe, sostenerles en la oración y ayudarles en lo material. ¿Te sumas a esta historia? Buenas tardes a todos. En primer lugar me gustaría agradecer a don Jesús su presencia aquí y a don Manuel también por su presencia y por dejarnos los salones de esta preciosa basílica. A todos ustedes, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Para nosotros es no solo un gusto, sino también una obligación
una obligación moral contarles lo que les vamos a contar, porque creemos que la libertad religiosa es un derecho fundamental, un derecho raíz, como se ha dicho muchas veces, y que está manifiestamente olvidado en el mundo, y eso es lo que les vamos a mostrar como conclusiones del informe de libertad religiosa que nuestra institución realiza cada 2 años y que ha sido publicado en concreto el 20 de abril de este año. En primer lugar, me gustaría, porque creo que es importante, que todos entendamos qué es la libertad religiosa y cuáles son todos los campos que abarca, y cuando lo veamos entenderemos la importancia grandísima que tiene. Definimos la libertad religiosa como el derecho, y fíjense muy bien en los verbos que voy a emplear, el derecho a tener, el derecho a mantener y el derecho a cambiar de creencia espiritual si es que quisiera, pudiendo ser esta libertad expresada tanto en privado como en público, individual o colectivamente, sin forzar la conciencia de la persona y sin que le suponga ningún tipo de discriminación. Derecho de tener, repito, derecho de mantener. Yo quiero seguir con mi fe y nadie tiene la obligación de cambiar mi fe. Y por supuesto, si es que quiero cambiar, de hacerlo libremente. El derecho a vivir de forma privada y a expresarlo en público incluye no solo el derecho al culto, sino el derecho a hacer actos de servicio caritativo y social, prestando servicios sanitarios, si así lo quisiera, o educativos a través de instituciones religiosas. Esto es muy importante porque a veces a la Iglesia se le niega el derecho de llevar centros educativos, tanto colegios como universidades, como hospitales, o como cuidar a los ancianos o a los más necesitados. La libertad religiosa, como saben, se recoge como documento esencial en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18. La ONU, la mayor parte de las constituciones del mundo occidental, evidentemente la Constitución española del año 78, reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo o religión, y claramente lo defiende. Decía Bernardo Cervellera, director hace años de la agencia de noticias Asia News: es necesario defender la libertad religiosa, que es la prueba de todos los demás derechos humanos. Si no hay libertad religiosa, antes o después no habrá libertad de mercado, ni comercio, ni fraternidad, ni solidaridad en el mundo. Y precisamente hoy, ante la crisis económica que sufrimos, es más necesaria que nunca. ¿Qué abarca la libertad religiosa? Pues para decir lo que abarca, me remito a un mensaje que a algunos les puede parecer antiguo, pero que yo entiendo que es lo más claro que se ha escrito, que lo hizo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a los jefes de Estado de los países firmantes del Acta de Helsinki el 1 de septiembre de 1980. Juan Pablo II distinguía dos grandes ámbitos de lo que abarca la libertad religiosa. En primer lugar, el plano personal, y en segundo lugar, el plano comunitario. En el plano personal abarca la libertad de adherirse o no a una fe determinada, la libertad de realizar, como hemos dicho, individual y colectivamente, en privado o en público, actos de oración y de culto, el derecho a tener templos, iglesias, lugares donde pueda rezar. Fíjense qué importante, la libertad de los padres para educar a sus hijos en las convicciones religiosas que inspiren su propia vida. Es un derecho derivado de la libertad religiosa, eso por lo que estamos luchando tanto en España.
La libertad de las familias de elegir las escuelas u otros medios que garanticen la educación para sus hijos sin tener que sufrir ningún tipo de discriminación por ello. La libertad para que todos puedan beneficiarse de la asistencia religiosa en cualquier lugar en el que se encuentren, residencias sanitarias, hospitales, centros públicos, cuarteles del ejército, cárceles, evidentemente. La libertad de no ser obligado en el plano personal, cívico o social a realizar actos contrarios a la propia fe. Esto es, en definitiva, la objeción de conciencia, tan tristemente ahora puesta de nuevo en tela de juicio a raíz de la desgracia. Yo no sé si nos damos cuenta a veces de la cantidad de goles que nos están metiendo, porque si cada año en España hay 100.000 víctimas inocentes no nacidos y ya lo toleramos como si eso fuera lo más normal del mundo, ahora encima nos han metido la eutanasia y veremos la capacidad que tengan los médicos para ejercer su objeción de conciencia y veremos la aplicación hasta qué límites nos va a llevar para destruir vidas humanas, cuando los médicos, precisamente por el juramento de Hipócrates, deberían hacer todo lo contrario. La libertad, continúo, para no sufrir por razones de fe religiosa limitaciones y discriminaciones respecto de los demás ciudadanos. Esto es muy importante. Como veremos luego, son muchísimos, por supuesto, los cristianos como religión más afectada, que sufren discriminaciones que van desde la forma en que tienen que ir vestidos en ciertos países, las prendas que pueden llevar o no llevar, el acceso a colegios, a escuelas, que muchas veces se les impide, el acceso a universidades, el acceso a determinados puestos de trabajo, la facilidad de movimiento dentro de tu propio país, la facilidad para obtener visados, pasaportes y poder moverse libremente. Son muchísimas las limitaciones que se ejercen en multitud de países. En el plano comunitario, la libertad religiosa abarca la libertad de poder tener, la religión de la que se trate, su propia jerarquía interna y sus ministros correspondientes, la libertad para los responsables de comunidades religiosas de ejercer libremente su propio ministerio, de conferir las órdenes sagradas a los sacerdotes, la libertad de tener sus propios centros de formación religiosa y estudios teológicos, la libertad de recibir y de publicar libros religiosos sobre la fe y el culto, la libertad de anunciar, cosa que muchas veces se le niega a la Iglesia, de anunciar y de comunicar la enseñanza de la fe, de palabra y por escrito, en los lugares de culto y facilitar su difusión, la libertad de utilizar con el mismo fin los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, y yo añado evidentemente internet o las redes sociales, la libertad de realizar actividades educativas, como decíamos antes, de beneficencia, de asistencia, que permiten poner en práctica el precepto religioso del amor a los demás. Fíjense, por tanto, partiendo del concepto y de todos los campos que abarca la libertad religiosa, si estamos hablando de un derecho fundamental o no, hasta tal punto que está más que observado y medido y calibrado que cuando cae la libertad religiosa en un país, inmediatamente caen otras libertades como la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de información, etc. O sea, que estamos hablando de un tema muy serio y, de acuerdo con nuestro informe, se observa en el mundo un deterioro muy serio, muy grave de la libertad religiosa, que va empeorando continuamente, cada año va peor y no va mejor, como les voy a mostrar a continuación. La primera conclusión de nuestro informe es que en 1 de cada 3 países del mundo no se respeta este derecho fundamental.
nada menos que en 62 países se viola de forma manifiesta. Hay otros países donde hay ocasionalmente alguna situación que podríamos decir que vulnera la libertad religiosa, pero de forma demostrada existen 62 países, 26 en los cuales se sufre persecución directa y 36 donde se sufre discriminación. Los tipos de discriminación he mencionado algunos. La persecución puede llegar hasta, por supuesto, el secuestro, el chantaje, la extorsión, la obligación de casarse a jóvenes mujeres que son secuestradas, muchas de ellas cristianas, en países islámicos, y por supuesto los atentados que llevan consigo la muerte directa, que son muchos más de los que conocemos y de los que sabemos cada año. Nada menos que el 67% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Esto supone 5.200 millones de personas que viven en estos países. Claro, pueden imaginar que si tenemos en cuenta que China y la India son de los dos países más poblados del mundo, solo entre los dos tenemos ya casi el 50% de esta cifra. China me parece que tiene 1.400 millones de habitantes y la India 1.200, 1.250, pues ya entre los dos tienen casi la mitad. En este mapa, que mostraremos varias veces en esta presentación, dibujamos, o mejor dicho, coloreamos en rojo con todos los países que vulneran con persecución directa. Estamos hablando, también que se me ha olvidado decirlo y es muy importante, en este informe analizamos todos los credos, no solo lo que afecta a los cristianos, y por tanto en ocasiones son también de otras religiones los que son perseguidos o discriminados. Pero ya veremos como la constante es que el credo religioso más perseguido con diferencia es el cristianismo. Pero en el mapa pueden ver en rojo todos los países donde se vulnera con persecución directa y en naranja los países donde se discrimina a través de diferentes actos a cualquier miembro de una religión. En el mapa ponemos con flechas arriba y abajo si hay algún tipo de mejora respecto del informe anterior de hace 2 años o si hay un deterioro. ¿Quién ataca la libertad religiosa? Y esta es una también de las grandes preguntas. Pues en primer lugar, y afectando al mayor número de habitantes, quizás también por la presencia de China, los gobiernos autoritarios, muchos de ellos gobiernos comunistas. No podemos olvidar que el comunismo opresor ni muchísimo menos ha desaparecido del mundo. China es verdad que tiene un régimen especial, pero no deja de ser un régimen comunista. Cuba, Corea del Norte son grandes exponentes de este tipo de gobiernos autoritarios que afecta a 43 países y casi a 3.000 millones de habitantes. Del extremismo islamista, como origen de esta persecución, conocemos muchos más hechos, desgraciadamente, por los zarpazos que nos ha dado el terrorismo yihadista en Europa, en Estados Unidos, en Australia y, por supuesto, todo lo que conocemos que ha hecho tristemente tanto Al-Qaeda hace algunos años como el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, del cual hablaremos luego. Pues el extremismo islámico afecta a más de 1.200 millones de habitantes y 26 países. Y luego hay una tercera forma de ataque a la libertad religiosa que es, que es la que proviene de los nacionalismos extremos, capitaneados por lo que ocurre en la India, donde hay un gobierno de carácter hinduista cuya
norma fundamental es un solo país, una lengua, una religión, y deja de lado, absolutamente margina a cualquier persona de otra religión, tanto a musulmanes como a cristianos, como a budistas, y tienen un deseo especial, y lo están mostrando, de acabar con los cristianos. Aquí estamos algunas personas que hace años visitamos el estado de Orissa, al sur de Calcuta, y pudimos ver con nuestros ojos cómo la violencia llegó a unos límites brutales. Vimos los efectos en iglesias quemadas, profanadas, destrucción de cruces, asesinatos, quema de niños, de personas cristianas, y esto simplemente es una pequeñísima muestra de esta discriminación que está pasando en la India. Luego, evidentemente, existe un cuarto tipo de discriminación religiosa, que es la discriminación políticamente correcta, que es la que se da en muchos países occidentales, que son formas de persecución más sutiles. Bajo la capa de libertad de expresión se consiente la ofensa más burda e hiriente a lo sagrado, y evidentemente también en España sufrimos este tipo de persecución, este tipo de actos que profanan la Sagrada Eucaristía, que queman imágenes, que hacen pintadas en iglesias, que destrozan templos o que hacen manifestaciones obscenas dentro de los recintos sagrados. O también, entendiendo la libertad de expresión de una forma absolutamente incorrecta, manifestándose en películas, exposiciones públicas o revistas de carácter blasfemo. Curiosamente, los medios que así actúan, bien que se cuidan de no hacer nada parecido a los musulmanes. Sin embargo, parece que todo lo que se haga contra los cristianos está bien visto o no pasa absolutamente nada, y se es muy moderno por reírse, por vestirse de carnaval como la Virgen María y hacer auténticas barbaridades, por no decir otras cosas. Y por supuesto, bajo esta capa de modernidad se consienten los crímenes más nefandos, como hemos mencionado, la muerte del inocente no nacido, la destrucción aleatoria de embriones, las prácticas eugenésicas o ahora recientemente la eutanasia, por no hablar de la batalla de la educación. Les voy a poner, porque otro de los titulares fundamentales de nuestro informe es saber y conocer, porque es muy importante. África es sin duda el continente al que más ayuda presta nuestra institución, ayuda a la Iglesia necesitada desde hace muchos años. No quiere decir que sea el más importante, pero sí por su tamaño, por su dimensión, por la falta de recursos y por la cantidad de problemas que acumula, que ahora mismo, añadido el coronavirus, está sufriendo la lacra del yihadismo de una forma más que notable. Les vamos a poner este pequeño vídeo que nos pone en imágenes la realidad de este ataque del yihadismo a toda una zona de África. Nuevo campo de batalla del yihadismo. El Estado Islámico emergió en algún momento como el supuesto o probable perpetrador de toda esta situación. De las llanuras de Siria e Irak se ha trasladado al sur, al continente africano, para vincularse con los grupos criminales locales en los países subsaharianos, entre ellos grupos afiliados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. No solo pudimos escuchar un nombre, Al-Shabaab. Hay una guerra y no sabemos por qué. Estos grupos actúan con una violencia espantosa en los 14 países que engloba el Sahel. Así ha ocurrido, por ejemplo, en República Centroafricana y Mozambique. Cuando los niños escuchan explosiones de bombas, el sonido de la explosión de granadas, el sonido de los disparos, se asustan. Estamos ahora en un momento de violencia e inseguridad. Cuando cruzamos la carretera principal que conduce a la iglesia, llegó un vehículo con los rebeldes
cuales los grupos extremistas conquistan cada vez más territorios. Obligan a los más pequeños a ingresar como niños soldados, realizan violaciones y cometen decapitaciones masivas de hombres, musulmanes y cristianos por igual. Para la población de estos países solo queda la fe y la esperanza de salvarse. Lo que se cuenta en el vídeo es absolutamente cierto. En África, como veíamos, partiendo del norte de África, luego lo veremos con más detalle, yendo hacia el sur, hacia la banda central denominada el Sahel y toda el África subsahariana, se está extendiendo de una forma impresionante todo lo que es este yihadismo agresivo que ataca, por supuesto, que a los cristianos, pero que ataca también a cualquiera que se oponga, sea de la religión que sea, incluso a los propios musulmanes. Nada menos que el 42% de los países de África tiene problemas muy serios con la libertad religiosa. Se puede decir que más de la mitad del continente. Se pueden imaginar en un continente donde la causa principal de mortalidad no es el coronavirus, ni siquiera son las guerras terribles. La causa principal sigue siendo la malaria y otras enfermedades que por supuesto todavía no tienen medios para ser erradicadas de estos países. Pues en un continente marginado, discriminado, un continente donde muchos de los países para nada son pobres, tienen incluso multitud de recursos naturales muy valiosos, pues la yihad precisamente está interesada en llegar, en alcanzar aquí y evidentemente hacerse con este tipo de recursos muy valiosos para financiar sus propias actividades. En este gráfico, que quizás no puedan distinguir muy bien, es un gráfico de África, pero fíjense en la cantidad de puntitos de distintos colores. Cada uno de estos puntos es la alianza de un grupo terrorista local bien con el Daesh o bien con Al-Qaeda. Esto nos indica la cantidad de ataques brutales que pueden estar haciendo bandas de criminales que se unen y que crean el terror en estos países. En concreto, en este gráfico pueden ver cómo los grupos militantes activos en África han pasado en el año 2011, en apenas 10 años, de realizar menos de 1000 ataques a realizar cerca de 4000, cerca de 5000 incluso, ataques a través de diferentes sucursales, las más conocidas, Al-Qaeda, el Daesh o Al-Shabaab, o por supuesto Boko Haram en Nigeria, que habrán oído ampliamente. Precisamente, lo comentaba el vídeo, al acabar, aunque nunca ha acabado del todo, porque sigue habiendo multitud de problemas, la guerra de Siria, que empezó en el año 2011, todavía no se puede considerar 100% finalizada, pero básicamente podemos decir que el conflicto está en una situación mucho mejor de la que ha estado, y lo mismo podemos decir de Irak, donde el ataque que hizo el Daesh para apoderarse de todo un territorio en el valle del Nínive, con capital en Mosul. Todos esos grupos terroristas que formaban la élite del Daesh no han desaparecido, no han muerto, no han sido eliminados, sino que muchos de ellos, a través de Libia, en el norte del país, en el norte de África, han bajado hacia Níger, Chad, Mali y por supuesto Nigeria, creando estas alianzas con grupos locales, con grupos terroristas, ofreciendo mucho dinero, porque ofrecen pagas. Imagínense en países donde no hay recursos, donde hay un grandísimo paro juvenil, le ofrecen a los jóvenes, o incluso
como ya hemos visto, secuestran a jóvenes y les obligan y a niños a convertirse en niños soldados que hasta tienen que matar a los miembros de su propia familia si es necesario. Pues esta es la realidad que baja hasta la República Democrática del Congo, Somalia, Eritrea. En Etiopía hay una guerra larvada. Hoy mismo acabo de leer hace un ratito que han asesinado a una cooperante española de Médicos Sin Fronteras en Etiopía. Y luego bajando más al este, Mozambique, que ha pasado de ser un lugar pacífico, tranquilo, mayoritariamente cristiano, a sufrir una violencia absolutamente brutal. En Burkina Faso, por ejemplo, nada menos que el 60% del territorio es inaccesible ya y está totalmente controlado por los grupos yihadistas. Y en Mozambique, como les decíamos, se ha desatado una violencia brutal que ha asesinado ahora mismo ya casi a 3.000 personas. Este yihadismo, que se expande de forma muy amplia por África, utiliza los canales de Internet, las redes sociales, YouTube, etc., para hacer su marketing y para atraer hacia sí a jóvenes, y no piensen que solo jóvenes incultos. Como sabemos, tanto en la guerra de Siria como en la guerra de Irak, fueron muchos los jóvenes occidentales, americanos, canadienses, franceses, ingleses, alemanes, holandeses, españoles, italianos, que pasaron a engrosar las filas del Daesh, atraídos, pues no sabemos muy bien por qué, atraídos no sé si por la promesa de tener a una multitud de huríes en el reino de los cielos suyo, en su paraíso, o exactamente por qué, pero que siguen atrayendo. Se está formando un fenómeno que se llama, o que lo llamamos, el califato transcontinental, donde, como les decía, no solo va hacia África, sino que también se está expandiendo de forma peligrosísima hacia Asia. En Asia es el continente donde hay mayor número de musulmanes, muchos más que en Oriente Medio o que en África, mucho más, por supuesto, que los árabes. Hay muchos más musulmanes en Asia. ¿Qué pasa en toda esta región asiática? Les he comentado antes el caso peligrosísimo y muy llamativo de la India, quizás desconocido. La India, que está sufriendo, como pocos países, los zarpazos del COVID, pues también sufre los zarpazos de este nacionalismo étnico-religioso, muy manipulador y muy discriminador de todo el que no forma parte de su élite, de su cultura hindú. Pakistán, otro país superpoblado, país donde la ley de la blasfemia hace que cualquier persona pueda acusar, cualquier musulmán pueda acusar a un cristiano o a otro, incluso de su propia religión, de haber blasfemado contra Alá, contra el Corán o contra Mahoma, y el resultado pues es lo que ya conocemos por el caso de Asia Bibi, esta madre católica que pasó muchos años en la cárcel y prácticamente en el corredor de la muerte, condenada, y que son muchos los cristianos cada año, entre 70 y 80, que son condenados injustamente, y algunos de ellos con resultados mucho menos halagüeños de lo que ocurrió con Asia Bibi. Cambiar de religión, ¿se acuerdan cuando les decía al principio el derecho a tener, el derecho a mantener, el derecho a cambiar de religión? Es imposible de hacerse en el 21% de los países del mundo, en 1 de cada 5 países del mundo, nada menos que en 42 países. No tenemos que irnos muy lejos. Si bajamos un poquito a España, nuestros vecinos marroquíes, en Marruecos cambiar de religión no está permitido para un musulmán. Eso le conlleva el rechazo social
muchas veces incluso la cárcel y en otras ocasiones resultados peores. El proveniente de autoritarismos totalitarios, la mayor parte de ellos comunistas. Tenemos el caso de China, con una situación complicadísima para los cristianos, que por supuesto no ha mejorado ni mucho menos últimamente, y con una situación muy delicada, derribando cruces, siguen persiguiendo a esa iglesia subterránea, esa iglesia escondida, que da un testimonio de fe impresionante, y hay regímenes como el de Corea del Norte que por su falta de transparencia ni siquiera sabemos, pero es clarísimo que persigue a todas las religiones. En 30 países del mundo se han cometido asesinatos por causa de la fe, y desde hace 2 años. Y luego tenemos casos más desconocidos, muchos de ellos cercanos, pero que posiblemente desconozcamos. Yo no sé cuántos de ustedes saben la cantidad de iglesias que se han incendiado en Francia, por citar un país europeo, occidental, liberal, etc. Son muchas las iglesias quemadas, y les voy a poner en este caso un vídeo para que vean lo que ha ocurrido en Chile, país totalmente occidental, no sé si han estado allí, pero país hermano de España, donde en el último año se han profanado y destrozado más de 50 iglesias. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. Media hora ya me llaman, acudí a la iglesia y me llevo un pacto. Mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que no veían a algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Era una imagen fuerte y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba dolor grande. Como que hubo una guerra y esta vez fue con mucha más violencia. Trataron de destrozar lo más que pudieron y ahora todo hecho ceniza, todo quemado, todas las vidas quemadas. Era hermoso, tenía sus dibujos, sus cosas, sus maderitas. Entonces duele mucho porque algo que para uno es parte importante de su identidad, de su ser, se ve destruido junto con este edificio. Y es uno de los pocos patrimonios que nos quedan. Es una iglesia de más de 150 años. Mi pensamiento es que esto me muera. Que esto me muera. Porque la verdad es que este es nuestro lugar de adoración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, pero es nuestro lugar de oración, donde nosotros nos juntamos, donde nosotros compartimos nuestra fe, donde se celebra nuestra misa. A mí por lo menos me pone los pelos de punta el ver este tipo de vídeos, porque muchas veces pensamos que es algo muy alejado de nosotros, pero cuando esto ocurre tan cerca como en Francia, como les decía, o como en Chile, que podría ser exactamente lo que Dios no quiera que ocurra en nuestra patria.
En los países de la OSCE, les hablaba antes de un cuarto tipo de persecución, que es esa persecución disfrazada de progreso, de libertad de expresión, etcétera, que está haciendo tanto daño, dificultando la objeción de conciencia. Y a ese tipo de persecución el Papa Francisco la llama la persecución educada. El COVID ha influido también negativamente en toda la protección de la libertad religiosa. ¿Y cómo ha influido? Pues de diferentes maneras. En primer lugar, limitando desproporcionadamente la práctica y el culto, exagerando, por ejemplo, el culto que se puede realizar en determinadas diócesis, en determinadas zonas, en determinados países, más allá de lo que se permite en otras agrupaciones sociales. Ayer estuvimos en Santander y nos comentaba el obispo don Manuel cómo en algunas poblaciones de Santander se estableció un número clausus en un momento determinado, 10 personas, independientemente del tamaño del templo, 10 personas que era lo único que podía acudir a misa. Y esto es clarísimamente un infringir este derecho fundamental. Se ha llegado, y esto se desconoce, se ha negado la ayuda humanitaria, por ejemplo en Pakistán, a ciertas minorías, la ayuda humanitaria básica, las medidas de protección, el acceso a alimentos, el acceso a mascarillas, el acceso a otro tipo de elementos básicos de protección. Se ha estigmatizado a determinadas comunidades religiosas y se les ha dicho que eran los causantes de la pandemia, algo así como lo que hizo Nerón con los cristianos y el incendio de Roma. Y por supuesto, el yihadismo se ha aprovechado de esto para tener más zonas de control y para aumentar su reclutamiento en Internet. El cristianismo, les he dicho ya varias veces, es la religión más afectada por todos estos ataques a la libertad religiosa. El 27% de los cristianos del mundo no goza o por lo menos vive en países donde no se respeta, con lo cual pueden imaginarse que somos unos auténticos privilegiados, no solo por los recursos económicos, por la fe que Dios nos ha dado y nuestra familia, sino también por disponer en términos generales de una libertad bastante amplia en este tema. Esto afecta a 646 millones de cristianos que sufren persecución o discriminación, cifras que a lo mejor pueden parecernos pocas cuando estamos hablando, pero que es una auténtica barbaridad. Y esta es la situación. El Papa Francisco nos decía: en un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Me gustaría finalizar esta exposición haciendo una llamada, porque puede parecer, y en ayuda a la Iglesia necesitada, que ayudamos a muchísimas comunidades pobres y sin recursos y perseguidas. Desgraciadamente tenemos que sacar a la luz sucesos terribles. Parecemos a veces una página de lo más cruel de los sucesos que vemos. Tenemos que contar cómo muere la gente, cómo se deja la vida, cómo son auténticos mártires del siglo XXI, y quizás con todo lo que estamos viviendo también en España y en todo el mundo, no es el mensaje más optimista del mundo. Pero nuestro mensaje sí que es profundamente positivo y optimista,
porque viene de la fe que tenemos en Jesucristo, y es una fe que nos transmite una esperanza profunda, una esperanza y nos debe dar una paz profunda. Y yo les puedo asegurar que los que viajamos a estos países de misión y de persecución, hemos visto con nuestros ojos, hemos visto ejemplos maravillosos de cristianos que se sostienen y que nos sostienen, nos deberían sostener con su ejemplo nuestra fe. La persecución por ello, aparte de ser una de las bienaventuranzas que Dios nos dice que seremos bienaventurados cuando nos persigan, cuando nos insulten por su causa, cuando digan toda clase de calumnias contra nosotros, la persecución produce frutos auténticos de esperanza. Por una parte, nos debería, y esto es un poco lo que nos gustaría con este tipo de conferencias y de charlas de sensibilización, nos debería hacer reaccionar, nos debería hacer ver y creernos que estamos vivos y que somos unos auténticos privilegiados. Nos debería hacer valorar y querer más nuestra fe cristiana, de la cual nos deberíamos sentir profundamente orgullosos. Nos debe consolidar en nuestros principios, nos exige para que nos formemos más y mejor, nos hace o nos debería hacer salir a la calle, a los foros públicos y a los medios de comunicación para ser auténticos testigos de fe y de vida. Y ahora ya sí que finalizo, no soy como esas personas que dicen que va a finalizar y luego se tiran un cuarto de hora finalizando. Me gustaría acabar con las palabras de una persona auténticamente maravillosa, de un ejemplo, de un mártir del siglo XXI, Sabat Bhatti, ministro para las minorías religiosas de Pakistán, que fue asesinado hace unos años, y que dice así: muchas veces los extremistas musulmanes han intentado asesinarme o encarcelarme. A mi familia y a mí nos han amenazado, perseguido y aterrorizado, pero mi padre siempre me ha animado. Yo digo que mientras tenga vida, hasta el último respiro, continuaré sirviendo a Jesús y a esta pobre y sufriente humanidad. Seguiré sirviendo a los cristianos, a los necesitados y a los pobres. Este deseo es tan fuerte en mí que me consideraría un privilegiado si Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y por Él quiero morir. No tengo ningún miedo en este país. Poco tiempo después fue ametrallado y asesinado por defender, entre otras cosas, la injusticia de la condena a Asia Bibi. Pues esta esperanza profunda que nos dan estos auténticos mártires del siglo XXI es con el mensaje fundamental que me gustaría que se quedaran todos ustedes y que debería sostener nuestra fe. Muchas gracias. Querido Javier, muchas gracias por esta exposición que nos has hecho con la publicación de este informe de la libertad religiosa en el mundo, informe 2021. Puede parecer que son cuestiones que, porque no nos afectan aparentemente, al menos en la cercanía más inmediata, son cuestiones que tienen que ver poco con nosotros. Y en cuanto cristianos que somos, tenemos que decir que el primer perseguido de todos fue Jesús. Tanto así que tuvo que pagar con la propia muerte la salvación que nos venía a ofrecer de parte del Padre Dios. No solamente Él asumió su propio martirio redentor, sino que avisó a sus discípulos que no tendrían mejor suerte y que serían también zarandeados de tantos modos, sin excluir la muerte martirial. Los mártires son la primera generación cristiana que testimoniaron su fe, su esperanza y el amor que los hacía reconocibles allí por donde iban ellos caminando. Un historiador
de los 2 primeros siglos del cristianismo, Gustave Bardi, dice que los cristianos fueron capaces de transformar un imperio decadente, empleando esta expresión, Bardi, con el espectáculo de la santidad. Es decir, no era gente bélica que tenía un mejor ejército alternativo. No era, al menos en aquellas primeras generaciones, personas dotadas de cualidades intelectuales, capaz de doblar escuelas de pensamiento que estaban completamente confusas. Era gente sencilla que vivió su fe, su amor y su esperanza en esa trama diaria de la vida de una familia, de la vida de un pueblo al que pertenecían, sabiendo dialogar sin perder su identidad con las personas que encontraban. Pero si los mártires son los primeros perseguidos que sufren en carne propia esta andanada que ha ido cruzando los 2000 años de cristianismo, lejos de provocar un éxodo que haría desaparecer un pueblo que nació al pie de una cruz y que se expandió tras la resurrección y ascensión al cielo del Maestro, se cumple lo que decía San Ignacio de Antioquía, que la sangre de los mártires será semilla de nuevos cristianos. No produjo el éxodo, la fuga, el desinterés o el borrarse, sino que produjo una adhesión según iban conociendo por el anuncio de los cristianos, iban conociendo a Jesucristo. Es verdad que con el paso de los siglos, hoy y a través de tantos años, los leones son otros. Y por tanto la pregunta es, ¿qué fauces tienen los leones de nuestros días? Los paredones pueden ser diversos. ¿Con qué balas podemos ser fusilados? Y los imperios también son distintos y cada uno tiene su ideología avasalladora. Leones, paredones e imperios que son siempre la prueba del 9 para nuestra fidelidad cristiana, donde se cumple la bienaventuranza que nos recordaba ahora Javier. Dichosos vosotros cuando seáis perseguidos, calumniados por mi causa. La ayuda a la Iglesia necesitada tiene un punto de partida que no es tan lejano y tiene el celo y la intuición de un religioso premostratense, Berenfried van Straten, en donde en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, en el fragor de la posguerra y después en el de la Guerra Fría, fue denominado como Padre Tocino, porque fue con tocino donde salvó de la inanición y de la hambruna a tantas personas. El padre Berenfried van Straten después descubrió que hay otras hambres que también matan. Pero el punto de partida fue el impacto que a él le produce esa circunstancia que genera siempre un conflicto bélico, lo que viene después de la guerra y cuando parece que ya tenemos la paz con eso que llamamos la Guerra Fría. ¿Por qué tenemos necesidad de libertad en nuestra condición de creyentes? Porque la libertad religiosa tiene como una impronta que nos permite vivir, sobrevivir y anunciar. Necesitamos la libertad religiosa para expresar y celebrar la fe. Porque la fe no es una cuestión privada, aunque sea siempre personal. Necesitamos libertad para poder celebrar y expresar nuestra fe. Necesitamos libertad religiosa para educar a nuestra gente y para educar a otras gentes que deseen recibir nuestra perspectiva educativa, porque en ella se reconocen y porque descubren que hay una serie de valores que tienen que ver
con lo mejor de la persona humana y que se deriva del mensaje cristiano que Jesús nos aportó como novedad. Necesitamos la libertad religiosa para defender la vida en esta batalla contra la cultura de la muerte. Defender la vida en todos sus tramos, como ahora me preguntaban los periodistas. ¿Qué opina usted de la eutanasia? Ya les he dicho que no era partidario. Pero la vida del no nacido, que en el seno de su madre sufre el más tremendo de los peligros por parte de la criatura más inocente. La vida de los nacidos y en todos sus avatares a través de los años que dure su caminata, esa vida también nos importa. Y la vida de los terminales, por enfermedad, por ancianidad, que puede haber situaciones terminales que sean incurables, pero no hay ninguna que sea incuidable. Y por tanto la aportación de la Iglesia, desde nuestra libertad religiosa, tiene que ver con esta apuesta y defensa de la vida en todos sus tramos. Necesitamos la libertad religiosa para cuidar y mostrar nuestra cultura, esa que después se expresa en el arte, en todas las artes plásticas, en la literatura, en la música, en la arquitectura, en el pensamiento y un larguísimo y precioso etcétera. La cultura es el testimonio que vamos dejando en el paso de los años y los siglos de lo que nosotros hemos sido capaces de expresar con nuestros pinceles, con nuestras plumas, con nuestros pentagramas, con nuestras edificaciones, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de regular, con un derecho propio. Y necesitamos finalmente la libertad religiosa para no dejarnos conquistar por las ideologías hostiles. Me refiero a la ideología de género, al feminismo radical, al indigenismo y un largo etcétera también. No dejarnos conquistar por ideologías hostiles o por políticas totalitarias que pretenden reescribir la historia y construir un nuevo orden mundial. Si no nos queremos dejar conquistar, dicho esto en Asturias y al amparo de nuestra Santina, tenemos que tener siempre viva una razonable reconquista. Bueno, yo tengo el manual de don Pelayo, que es el que leo todas las noches, por si acaso al día siguiente tengo que decir o hacer algo. Bueno, bromas aparte, ya me entienden la metáfora, espero. Reconquistar lo que vale la pena. A veces reconquistarlo de nosotros mismos, que por descuido, por indiferencia, por cansancio, termina por claudicar lo que en otro momento nos ha dado luz, sentido de las cosas y tanta vida. Ayuda a la Iglesia necesitada nos presenta este mapa anual donde hay una persecución en curso con otros leones, otros paredones y otras ideologías que necesitamos ayudarnos. Para conocer la realidad mentalizándonos y solidarizándonos con nuestros hermanos. Este informe nos ayuda a conocer una realidad que aunque en la inmediata distancia no nos afecta, de momento, tenemos que ser conocedores de lo que ocurre en otros lugares para mentalizarnos y para solidarizarnos de tantos modos con ellos. Conocer, pues, rezar, porque algo que tú conoces y que te viene tan a desmano, lo menos mínimo que puedes hacer es dejarlo en tus oraciones y sentir que lo que ocurre con ellos es también algo que a ti te pertenece. Conocer, rezar y finalmente ayudar. Y ayudar económicamente a través de nuestros donativos para que esta obra de ayuda a la Iglesia necesitada pueda tener también el apoyo material de un donativo que tiene forma de limosna,
que es la vieja actitud cristiana de saber compartir los bienes. Yo por eso agradezco el paso por nuestra diócesis, en este rincón de la misma, que es nuestro Gijón del alma, y que haya venido la Iglesia la ayuda a la Iglesia necesitada en España. Es una asociación pontificia internacional, y que nos hayan abierto las páginas de este informe anual sobre la persecución religiosa, que, como veis, tiene que ver con tanto de lo que a nosotros nos incumbe, porque lo que les pasa a ellos es también una causa nuestra. Muchas gracias, Javier, y mucho ánimo.